Capítulo 6. Cuando Mercury emergió a la mañana siguiente, Ourabo estaba sentada en el sofá con las rodillas pegadas al pecho. Si había dormido algo, no se notaba. Sus ojos se posaron en él y luego en la puerta, pero al parecer había aprendido la lección. Se quedó donde estaba cuando Mercury la cerró tras él. Mercury esperaba que se fuera incluso antes de lo habitual, pero cuando levantó la vista de ir a buscar las cacerolas, ella se había acercado silenciosamente a la puerta y lo observaba. Parecía prepararse para un comentario al respecto, pero a Mercury no le importó. Que la niña estuviera allí por la mañana no era diferente a que estuviera allí por la noche. Era evidente por la forma en que rondaba la puerta, las frecuentes miradas a la puerta que tenía detrás, que estaba esperando a que Emerald saliera de su habitación. ¿Estás? Ourabo se tragó el resto de la pregunta al volverse hacia ella. Pero sus ojos ámbar se posaron en su frente. La miró con los ojos entrecerrados un buen rato antes de recordar que Esmeralda lo había cortado. Esta aura ya lo había curado. Había sido un corte, y apenas lo había sentido en ese momento. Pero la noche anterior había estado sangrando, y Faunus podía ver en la oscuridad. La cicatriz que había visto ayer estaba en su sien. Ahora estaba oculta de nuevo por su bufanda. Se encogió de hombros. No despiertes a una cazadora sin avisarle, advirtió. Reflejos de combate. Y definitivamente no deberías hacerlo hasta que tu aura realmente se mantenga. Esmeralda dejaría mucho más que un rasguño en una niña que no supiera bloquearla, y nunca se lo perdonaría. Ourabo se irritó de inmediato ante la idea de que le faltaba control sobre su aura, como si no le hubieran hecho falta 3 golpes el día anterior. Pero sus hombros se desplomaron cuando empezó a sisear de indignación, así que, misión exitosa, supuso. Se volvió hacia la cesta tapada del mostrador. ¿Quieres un panecillo o 2? Hubo un silencio a sus espaldas, tan largo que se giró para asegurarse de que seguía allí. Ourabo lo miraba fijamente. Tenía una expresión insegura en la boca. Mercury probablemente se lo había ganado al haberle gritado. Una lección de lucha no iba a disipar todas sus demás sospechas, y además Mercury había estado demasiado preocupado por Emerald como para suavizar sus palabras la noche anterior. No iba a disculparse por eso. El chico no podía entrar allí, no en medio de eso. Habría destrozado a Emerald aún más de lo que ya estaba. Pero cuando terminó de hacer sus cálculos mentales y levantó la barbilla con un desafiante 3, él se los puso en un plato sin hacer comentarios. Y solo puso los ojos en blanco. Así que, para él, eso era prácticamente una disculpa. Los ojos de Esmeralda aún estaban inyectados en sangre cuando se unió a ellos. Reconoció a Ourabo al instante. No se tensó, exactamente, pero sí se quedó quieta. ¿Sigues aquí? Puedo ir, dijo Ourabo de inmediato, levitando 1 metro en dirección a la puerta. Solo, quería ver si estabas, iré. No, me alegra que sigas aquí. Emerald se agachó para estar a la altura de los ojos de Ourabo. Sin que nadie lo notara desde su posición privilegiada, Mercury observó cómo la mirada del chico se movía de un lado a otro, evitando la de Emerald. ¿Estás bien? Ourabo rió con incredulidad. ¿Estoy bien? Preguntó. Sí. Y entonces Esmeralda la miró expectante hasta que Ourabo asintió con la cabeza. Quería disculparme contigo. Una media sonrisa confusa se cernía sobre el rostro de Ourabo. No me hiciste nada. Su mirada se posó en Mercurio de nuevo, veloz como un rayo, y luego se apartó. Te asusté, dijo Esmeralda en voz baja, y la mirada de Ourabo se fijó en ella, desvaneciéndose su sonrisa incómoda. Esmeralda se pasó una mano por el pelo. La niña probablemente no se dio cuenta de que la intención original había sido alcanzar a Ourabo, pero Mercury sí. Mercury y yo luchamos en la guerra. Ayer fui a visitar a alguien que conocíamos de aquella época, y me trajo muchos recuerdos desagradables. No lo llevé bien. Lo siento. A veces tengo pesadillas por eso. Ya no me pasa tan a menudo como antes, así que no pensé en avisarte. Debería haberlo hecho. Lo haré mejor la próxima vez que me sienta así. Ourabo parpadeó rápidamente. De acuerdo, dijo finalmente, con la voz mucho más ronca que cuando habló con Mercurio. La niña se quedó a desayunar, aunque no se quedó mucho tiempo. Estaba concentrada en Esmeralda, pero se mantuvo tranquila. Se fue en cuanto terminó de comer. La sonrisa de Esmeralda se desvaneció al cerrarse la puerta. La he fastidiado, ¿verdad? Murmuró. No es la disculpa, le dijo Mercury. Y luego, como no pudo resistirse a tocarla, añadió. Y eso es algo que Cinder nunca hizo, así que ahí está. Ella le dio una patada tan fuerte que la reverberación le resonó en la parte carnosa de la pierna. Cállate.
Tenemos que irnos al centro pronto. Deberías quedarte en casa. No podemos permitirnos eso, le recordó, lo cual era lo más cerca que Emerald iba a admitir de que no había vuelto a la normalidad. Además, vas a trabajar. Dormiste tanto como yo. Se encogió de hombros. Había hecho más con menos. Emerald también, solo que, no le gustaba que se sometiera a eso. Con ella era diferente. Pero no tenía sentido discutir eso con Esmeralda. Solo la haría más cerca. Robin Hood daba órdenes de marcha a un par de cazadores al entrar en el centro. El mayor los miró de reojo. Mercury vio que su mirada se agudizaba al reconocerlos. Una mueca se dibujó en su rostro. Mercury le devolvió la mirada. Apretó los puños a los costados. No era novedad que la gente los resentía por su trabajo para Salem. Mercury no había olvidado lo cerca que estuvieron de compartir celda con Cinder, incluso después de cambiar de bando. La facción de Adam en el Colmillo Blanco no había sido la única en enviar gente tras ellos, esos meses después del fin de la guerra. Esto era lo último que Emerald necesitaba en ese momento. ¿Había algo más?, preguntó Iggy con énfasis, cuando se dio cuenta de que la atención del anciano no estaba puesta en ella. El mayor abrió la boca para decir algo. Su compañero le dio un codazo en el brazo. Era evidente que comprendía mejor la relación de Esmeralda con las cazadoras. Nada, dijo rápidamente, y sacó a rastras de la habitación al que lo fulminaba con la mirada. Robin Hood los miró a ambos. Pensé que ayer tenían el día libre, dijo. ¿Por qué se ven más cansados que la última vez que los vi? Olvídate, dijo Mercurio. No somos de tu grupo ni nada. Solo danos la misión de hoy. Sus labios se tensaron. Hood no toleraba la insubordinación. Emerald le dio un codazo en el costado. ¿Listos?, le dijo a Hood. Solo una noche larga. ¿Qué tipo de misiones hay disponibles? Hood los miró de nuevo. Su mirada se posó en Mercury. Los informes de misión están actualizados, dijo finalmente. Puedes ayudar a archivarlos. De todas formas, no hay muchos Grimm en el páramo ahora mismo. Es un día tranquilo. Que esto se hubiera añadido lo hizo sentir lástima. Mercury empezó a erizarse de nuevo. Emerald lo sujetó con fuerza por la muñeca. Sí, señora, dijo por ambos. La atención de Robin se centró en Esmeralda. Se suavizó. ¿Desde cuándo me llama señora?, preguntó con dulzura, bromeando. A su lado, Esmeralda contuvo la respiración en silencio. Apartó la mirada. Por suerte, Hood se inclinó a dejarlo pasar. Solo trabaja en el trabajo atrasado. No dejes que nadie te imponga los informes de ninguna misión nueva. Deberían estar haciéndolo ellos mismos. Mercury vio que sus ojos se desviaban hacia Emerald una vez más, y entonces entró un grupo de becarios de Shade y se dejó distraer. Emerald estaba allí de pie, como si no estuviera segura de si los estaban despidiendo o no. Sin que los novatos se dieran cuenta, Mercury entrelazó sus dedos y la apartó. No habían esperado a que los despidieran de una reunión informativa con Hill desde que May Marigold los sorprendió en plena acción 2 semanas después de empezar a trabajar allí y se burló de ellos durante las 3 siguientes. No era que Mercury no creyera que había un retraso en los informes de misión que debían redactarse y procesarse. Siempre había retrasos. Los cazadores de Vacuo se enorgullecían con un orgullo casi perverso de evitar el papeleo de su trabajo. Mercury había visto una vez a Wukong y a su primo usar la presentación de informes de misión como apuesta en una partida de póker. Wukong perdió y luego bebió tanto que tuvo que llamar para decir que estaba enfermo durante los siguientes 3 días, solo para no cumplir con su parte del trato. No es que Emerald y Mercury fueran mucho mejores. Había que estar loco para vivir en Vacuo durante 5 años y querer presentar papeleo. Por eso, cuando Mercurio abrió la puerta de la habitación y vio a Neptuno Basilias levantar la vista de una pila de papeles casi tan alta como él, su cerebro dijo, eso cuadra. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Qué haces aquí?, preguntó Mercury, porque si Emerald estaba volviendo a lo que él consideraba en privado Cinder Rules alrededor de Robin, no estaba dispuesta a hacer preguntas estúpidas. Basilias hizo una mueca. Nuestro equipo fue reclutado para luchar contra un Sea Feilon con otros. Bueno, pensé en ayudar. Sí, apuesto a que odiarían tener a alguien que pueda controlar el agua mientras lucha contra un Feilon, dijo Mercury con cara seria. Es muy inútil. Esta vez, cuando Esmeralda le dio un codazo, no fue para presumir. Mercury lo sintió a través de su aura. Deja de ser un imbécil. Le ordenó. Mercury puso los ojos en blanco, pero escuchó, solo porque sonaba un poco más natural ahora que tenía a alguien con quien enojarse.
Neptuno se encogió de hombros y agitó la mano, casi moviendo otra pila de papeles. No pasa nada. Sé que Mercury es un capullo. No tiene por qué fingir. De todas formas, yo hago los informes de nuestro equipo, así que a veces me meten en esto. ¿En qué andan metidos? Es un día lento, repitió Esmeralda, pero lo hizo débilmente. La cabeza de Basilias se inclinó, confundido, por un instante, pero Mercury lo captó. Lo cubrió con rapidez. Bueno, ya sé por dónde pueden empezar, dijo, acercándole una pila de papeles. Mercury apenas la estabilizó antes de que se cayera por el borde de la mesa. Al mirarla, vio su propio nombre mirándolo fijamente. La pila contenía los informes de misión en blanco de cada misión que había realizado en el último mes. Basilias le sonrió beatíficamente cuando volvió a levantar la vista. ¿Ves? Esa es la parte divertida, le dijo a Emerald con tono conversacional mientras ella ocupaba la silla entre ellos con la resignación de una mediadora. Yo también puedo ser un capullo. Emerald sonrió por primera vez en todo el día. Esto fue lo único que salvó a Basilias de enterarse de que Mercury era capaz de cometer un homicidio usando solo un fajo de papeles. El problema con el trabajo atrasado no era que fuera difícil. Era tedioso y aburrido, y Mercury habría preferido encontrar a un novato al que pudiera convencer para que lo hiciera por él, pero no era difícil. El problema era que, si a alguien se le asignaba trabajar en el trabajo atrasado, era porque estaba demasiado lesionado para trabajar o como castigo. Mercury simplemente intentaba averiguar cuál era la razón por la que estaban allí ahora. Emerald trabajaba en silencio. Mercury le prestaba más atención a ella que a los informes. Parecía agotada. No había conseguido dormir del todo hasta el amanecer, y solo había sido un sueño ligero e inquieto. No le había dado tiempo a recuperar la calma. Su comportamiento con el comandante lo demostraba. Si algo no cambiaba para cuando llegara la noche, Mercury no se sorprendería de que las pesadillas se repitieran. Ahora estaba inclinada sobre el papeleo, moviendo informes de una pila a otra como un robot. La única vez que levantó la cabeza fue cuando se dio cuenta de que Mercury la observaba y se armó de valor para lanzarle una mirada fulminante. Para. Siseó. Mercury apenas sorprendió a Basilias observándolos cuando volvió a levantar la vista. Frunció el ceño. Basilias sonrió con inquietud, pero pareció captar el mensaje. No le dijo ni una palabra a Esmeralda sobre lo despacio que iba, ni sobre lo claramente dormida que estaba. Se estaba apoyando en el puño cuando la manija giró. Emerald dio un salto demasiado fuerte y se giró bruscamente con un brillo bastante salvaje en los ojos. Mercury le dio un empujoncito al zapato para que se apoyara en el suelo antes de que ella buscara sus armas. Un mes después de su libertad condicional, recibieron su primer informe de incidente porque Emerald se sobresaltó. Mercury no quería que se repitiera. Fiona Time asomó la cabeza. ¿Cómo están hoy? Time se encargaba de la mayor parte del trabajo administrativo del centro, aunque ocasionalmente participaba en misiones con las cazadoras. Según Mercury, era una mujer tranquila, casi tímida, tan amable que le ponía los pelos de punta, pero Emerald le había informado de que tenía un toque sarcástico y una boca de marinero cuando se presentaba la oportunidad. Mercury no había visto indicios de ello, pero le sería fácil pasar desapercibida con el resto de las cazadoras felices en su estado actual. Siempre se había mostrado alegre al hablar con Mercury, como si desconociera su historial. Pensaba ir a comer, dijo. ¿Ese sitio que hacen sándwiches aquí abajo? ¿Qué te gustaría? Emerald, ¿te gusta ese con filete de cangrejo, verdad? Estoy bien, gracias, dijo Esmeralda, lo que hizo que Basilias arqueara las cejas. Escondido bajo la mesa, Mercurio la empujó. Esmeralda lo pateó. Yo invito, dijo Fiona, rodeando con el brazo a Emerald mientras Neptune miraba el menú que deslizaba sobre la mesa. Me están haciendo un gran favor con todo este proceso. Es lo menos que puedo hacer. Esta declaración, combinada con la promesa de comida y cariño casual, arrancó una sonrisa de impotencia de Emerald y le quitó algo de tensión de los hombros. Eso hizo sonar las alarmas en la cabeza de Mercury. No era raro que Fiona y las demás cazadoras le tuvieran cariño a Esmeralda. Le tenían cariño por haber ayudado a los refugiados atlesianos y del manto a atravesar los desiertos. Pero su efusividad, y saber que Esmeralda había bajado las defensas en ese momento, lo ponía de los nervios. El ala del centro donde trabajaba Time estaba al otro lado del edificio. A Mercury le costaba creer que hubiera ido hasta allí solo para ofrecerse a gastar dinero en ellas, por muy tierna que fuera. Si estás segura, dijo Emerald, de un modo que sugería que estaba pensando en ese cuaderno espiral de gastos. Fiona la abrazó con un solo brazo.
Claro que sí. Tú también vas a comer papas fritas. Mercury, ¿y tú? Time se quedó a almorzar. Mercury sospechó que esto tenía que ver con el comentario de Emerald sobre superarlo, lo que hizo que la mujer mayor frunciera el ceño y luego, con naturalidad, pasara a contarle una historia sobre una vez que las cazadoras organizaron una huelga por el derecho a un descanso en el SDC. El mismo estado de ánimo que había llevado a Emerald a llamar señora a Robin y la llevó a resistirse a decirle a Time que se fuera para poder volver al trabajo. Normalmente, Mercury sería quien la mandaría a la mierda. Entonces Emerald podría gritarle por ello y así mantener su fachada cortés. Siguiendo una corazonada, Mercury fingió estar absorto en una pelea en jaula con su pergamino, no estaba trabajando en su descanso, y, efectivamente, la historia, tan compleja, terminó casi al instante en que terminó el descanso de Emerald. Estaba bastante seguro de que no se imaginaba el aura triunfal que irradiaba Time mientras abrazaba a Emerald para despedirse y le decía que se cuidara. La entrada al centro y los paneles de misiones estaban en la planta baja, para garantizar que quienes salían no estorbarán. Pero el resto, las salas administrativas, las áreas de entrenamiento y las zonas de descanso, todo era subterráneo para reducir los costos de refrigeración de un edificio tan grande. Mercury comprendió que esto era común en las zonas desérticas de Vacuo, que los túneles subterráneos existían desde las últimas guerras y que algunas personas aún los usaban para esconderse de los saqueadores o de la ley. Esto significaba que se libraban del calor de la tarde. Pero la habitación se calentaba a medida que avanzaba el día. Estar bajo tierra significaba que no se volvía tan agobiante como en una misión, pero un letargo aún impregnaba el aire. La alegre conversación que bullía entre Neptuno y Esmeralda se apagó. El ritmo de Esmeralda empezó a bajar. Sus párpados se hundían cada vez más a medida que la tarde se arrastraba. ¿Me despertarás en 20 minutos? Le preguntó a Mercury en voz baja. No, dijo inmediatamente. Ella lo miró con el ceño fruncido y se volvió hacia Neptuno. 20 minutos, asintió él antes de que ella siquiera hablara. Esmeralda dudó ante su fácil aceptación. Es que, empezó con culpa, y luego no supo cómo terminar. La ira empezó a hervir bajo la clavícula de Mercury. No contra Basilias, ni contra Time, ni siquiera contra Esmeralda. Era una rabia peligrosa y sin sentido porque Esmeralda estaba tan lejos de su nivel, porque volvía a tener que demostrar su valía. Emerald, sabes que la razón por la que nadie viene aquí es porque nadie más quiere hacer este trabajo, ¿verdad? Dijo Baisailis con suavidad. La última vez que San estuvo aquí, fingió caerse por el hueco del ascensor para salir. Robin no se va a enfadar si te tomas un descanso. Emerald se sonrojó, se contuvo, pero esto la convenció de bajar la cabeza. Se desmayó casi al instante. Emerald había podido hacerlo desde que la conocía. Dormirse casi al instante. Lo atribuyó a una infancia en la que dormía en lugares extraños a horas extrañas, porque las noches en la calle eran las menos seguras. Alrededor del minuto 18, Mercury dejó la pluma y dedicó toda su atención a mirar fijamente a Basilias. Basilias no lo ignoró tan bien como pretendía. Sus hombros comenzaron a subir por encima de las orejas. Pasó el minuto 20 sin novedad, y luego el 21. ¿Vas a despertarla? Preguntó Mercury en el minuto 22. ¿Qué? No, no quiero que entres en mi apartamento y me mates. Además, está cansada. Y no bromeaba, nadie más va a venir a verlo. Neptune sacó un libro y se recostó en su silla. Tú también puedes echarte una siesta, a ver si me importa. Mercurio no se echó una siesta. Tenía otros planes. Emerald tenía la capacidad de una niña de la calle para dormirse en casi cualquier posición, pero una infancia sin hogar también significaba que tenía un sueño terriblemente ligero. Sacar el pergamino del bolsillo mientras dormía era casi imposible. Para la mayoría de la gente, al menos, Mercurio había sido instruido por los mejores. Los ojos de Neptuno siguieron el movimiento, pero no dijo nada. Era más un instinto de supervivencia del que esperaba del equipo SSSN. No la despierten, ordenó Mercurio una vez más, y salió de la habitación. Había una diferencia horaria de varias horas entre Vacuo y Beacon. Aún así, la llamada del pergamino fue respondida antes de 3 timbres. Emerald, ¿es todo? La confusión soñolienta en la expresión de Oscar se estancó, luego se reorganizó. Hola Mercury. ¿Sabes? Tengo tu número guardado en mi pergamino. No tienes que llamar a Emerald. Mercury ignoró esto. Tienes que llamar a Esmeralda esta noche. Ya era más de medianoche en Vale. Oscar había estado reprimiendo un bostezo, pero al oír esto se enderezó, más alerta. ¿Qué pasó? ¿Está herida?
Mercury tenía una vaga conciencia de que Oscar Pine estaba a miles de kilómetros de ellos, y que no tenía forma de saber lo que había sucedido la noche anterior. También sabía que, durante la guerra, cuando Emerald había tenido pesadillas, Oscar siempre se había asegurado de consolarla de una manera mucho más efectiva que cualquier cosa que Mercury hubiera logrado hacer. A Mercurio le resultaba muy difícil preocuparse. Había estado conteniéndolo desde anoche porque solo enfadaría más a Emerald, pero Emerald ya estaba dormida y tranquila al final del pasillo, y la furiosa impotencia afloraba a la superficie. Si la hubieras llamado sin que yo tuviera que buscarte, quizá lo sabrías. Espetó. Oscar frunció el ceño, dolido, pero Mercury no era el único a quien le importaba no herir sus sentimientos, y menos aún al recordar el reciente temblor de Esmeralda y su total incapacidad para ayudar de alguna manera significativa. Deja de darme la lata y dime qué pasó para que pueda ayudarte, dijo, lo más cerca que Oscar estuvo de espetarle a Mercury. ¿Qué pasa? Para cualquier otra persona, Mercury insistiría en que Emerald estaba bien hasta que se le pusiera la cara azul. Para cualquier otra persona, Mercury ni siquiera se habría molestado en llamar. Pero Emerald le había rogado a Oscar que se quedara también, alucinando y delirando por el veneno, e incluso con toda la utilidad que Ozpin habría tenido para coordinar todos los ejércitos de Bakuo y Vale, Oscar se quedó hasta que Emerald recuperó la coherencia para comprender que regresaría. Tuvo una pesadilla, dijo a regañadientes, sobre Azel. Oscar hizo una mueca. Sabía que esos eran de los peores. Hace tiempo que no tiene uno, dijo inútilmente. Mercury tampoco se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Durante el primer año tras la guerra, hubo más pesadillas que alivio. Era inevitable, con lo cerca que habían estado de perder. Con todo lo que habían visto. Los demás de Beacon también tenían pesadillas, y ni siquiera habían visto medianoche, así que, por muy rota que estuviera la escala de normalidad de Mercury, no podía pensar que las pesadillas fueran antinaturales. Mercury no gritó mientras dormía, pero se despertó con la mejilla hecha trizas por mordérsela, un vestigio de la infancia que creía haber superado. Para Emerald, de niña, había sido igual de peligroso. Que las pesadillas sobre Azel la hicieran gritar era prueba de lo perturbadoras que eran. No era algo que rastrearan con regularidad, pero habían pasado quizás 3 meses desde una pesadilla tan terrible que Emerald había olvidado dónde estaban, una pesadilla tan terrible que no se resolvió escabulléndose a su habitación. Con razón el mocoso estaba tan afectado. Mercury estaba frustrado e irritado consigo mismo por haberlo tomado tan desprevenido. Afortunadamente Oscar estaba allí para ser el destinatario de su irritación. Tienes que mejorar, le dijo al chico. A pesar de todos los comentarios sarcásticos de Xiaolong, Mercury no era del todo un inepto social. De hecho, era consciente de que esto era una hipocresía desmedida. El problema no era que no lo supiera, sino que simplemente le daba igual. Era pasada la medianoche en Beacon. La única luz en la habitación de Oscar era la del pergamino, que le iluminaba el rostro. Algo en el sombreado le daba a la ceja indiferente que le dirigió a Mercury unas vibras tan fuertes como las de Ozpin que Mercury quiso golpearlo por instinto. Pero aparte de la mirada más maliciosa, Oscar no le recriminó nada. La llamaré más tarde, dijo, ignorando el resto. Tenía la habilidad de priorizar lo más importante, en concreto, a Emerald. Miró algo fuera de pantalla. Su rostro se ensombreció. Oh, mierda, ¿era un día de Cinder? Mercury gruñó. Había algo gratificante en cómo la mirada maliciosa fue inmediatamente reemplazada por una de horror. ¿Está bien que hable ahora?, preguntó Oscar, olvidando toda irritación previa con Mercury. Estamos en el centro. Para la mayoría de los chicos de Beacon, esto no habría significado nada. Pero Oscar había estado preso en Salem el tiempo justo para comprender la dinámica que Emerald había estado trabajando allí y lo en serio que se tomaba no arruinar este trabajo. Estaremos aquí al menos otras 4 horas. Oh, casi a tiempo para despertarme, respondió Oscar distraídamente. Jugueteaba con algo en su pergamino mientras hablaba, con aspecto irritado. Nora cambió todos mis tonos de llamada, se quejó. Configuré un recordatorio en el calendario, pero no me di cuenta de que había sonado con la nueva música. Lo configuraré con algo que recuerde y me aseguraré de que no pueda volver a cambiarlo. Te diré cuando sea seguro llamar, dijo Mercury, un poco irritado porque, aunque hubiera sido hace años, el objetivo de la huida de Emerald era que estaría con gente que la cuidaría mejor, y Oscar había fallado. Ya que no puedes entenderlo. Como con la mayoría de las cosas insignificantes y pasivo-agresivas que dijo, esto pasó completamente desapercibido para el niño.
Cuídala hasta entonces, dijo Oscar, distraído y con tanta confianza que Mercury perdió el control al instante. Le enfureció porque era cierto, y porque Mercury no merecía esa confianza plena en que protegería a Emerald. La había lastimado. Ni siquiera había logrado que dejara de llorar. Mercury le colgó a Oscar. Cuando se acercó nuevamente a la habitación, Robin Hill estaba esperando afuera de la puerta, mirando hacia adentro sin entrar. Mercurio se detuvo en seco. Hill no era el único comandante en la ciudad más grande de Vacuo. A pesar de lo desorganizado que solía ser todo, había al menos otros 4 centros a los que los cazadores podían ser asignados. Las zonas rurales eran una tierra de nadie donde Mercury planeaba desaparecer después de la guerra, pero la culpa de Emerald por Atlas los había mantenido atados a la ciudad con los refugiados del manto, así que podrían haber trabajado en cualquiera de esos 5. Robin Hill, según descubrió Mercury poco después de su 10ª misión, los había reclamado. Al parecer, casi llegó a las manos con otro comandante del lado sur por quien sería su comandante. Mercury luego reconstruyó, a partir de comentarios casuales de Wukong, que el lado sur había sido el más afectado en la guerra y que el hombre le guardaba cierto rencor. Emerald había trabajado con las cazadoras antes de que él llegara. Les había contado cómo, junto con Oscar, Valkyrie y Lieren, había ayudado a la nueva doncella de invierno a llevar a los refugiados atlesianos a la ciudad. Y él sabía que ella había avalado a Emerald junto con el grupo al que él alegremente aún llamaba los idiotas del faro, cuando aún no se sabía si Emerald y Mercury tendrían que irse. Mercury sabía que ella les redactaba evaluaciones de desempeño y las enviaba al comité de prueba cada mes. Lo sabía porque Crow le enviaba copias de los informes cada vez que salían. Pero una mujer mayor, con una clara autoridad sobre ellos, que parecía interesada en proteger a Emerald, le causaba pesadillas a Mercury algunas noches, nervioso por los nervios que no podía permitir que Emerald viera. Saber que Robin Hill no tenía ningún interés en manipularlos a él ni a Emerald como Cinder lo había hecho no le impidió esperar el momento decisivo. No tardó en notarlo. No parecía culpable, pero se enderezó y cerró la puerta sin hacer ruido. ¿Está bien, Emerald?, preguntó en voz baja cuando estuvo lo suficientemente cerca. Las cejas de Hill se le subían a la frente. Mercury estaba tan acostumbrado a interpretar ese gesto como enfado que tardó un momento en interpretarlo como preocupación. Parecía estresada la semana pasada, y bueno. Hacía tiempo que no estaba tan nerviosa. A Mercury no le gustaba que Hill se diera cuenta de eso. No le gustaba oír que antes se había mostrado nerviosa con Hill, porque Emerald la había respetado perfectamente como comandante de Loop desde que empezaron a trabajar allí, pero nunca se había mostrado incómoda con ella. Si Emerald se había mostrado nerviosa con Hill, era antes de que Mercury cambiara de bando. Mercury odiaba que le recordaran esa vez, y odiaba saber que Emerald había estado tan preocupada por Hill que la mujer mayor se había dado cuenta cuando él no estaba allí para cubrirla. Está bien, dijo automáticamente. Hill levantó lentamente una ceja. Podría haberle hecho demostrar que mentía. Mercury conocía su semblanza. La había usado con Esmeralda durante los juicios iniciales para decidir si se les concedería la libertad condicional, a petición de esta. La había visto usarla con otros a lo largo de los años, algunos que no habían venido de Mandle y no sabían que podía usarla para descubrir la verdad. Uno había estado abusando de su poder como cazador de alto rango con algunas de las cazadoras recién graduadas. Otra había terminado siendo una infiltración de una banda errante de ladrones en las dunas. Técnicamente, ella podría ordenarle que se sometiera a ello. Pero no lo hizo. Hill nunca había usado su semblanza con él. La única vez que la había usado con Emerald fue durante sus juicios por la libertad condicional, cuando Emerald se lo pidió. Ahora tampoco lo hizo, simplemente lo miró como si hubiera dicho la estupidez más grande que jamás había oído. No se ajustaba al comportamiento que esperaba de los comandantes. No era desagradable, pero Mercury nunca lo esperó del todo. Quizás debería haberlo dicho de otro modo, dijo finalmente. Sé que sea cual sea el problema, ambos podrán solucionarlo. ¿Pero hay algo que pueda hacer para ayudar a resolverlo más rápido? Mercury no supo qué decir a eso. Decidió no decir nada. No necesitamos nada, dijo, porque no lo necesitaban. Tenían donde dormir y comida, y habían resuelto sus problemas económicos. Habían pasado por cosas peores sin ningún apoyo. Ella sintió como si ya lo hubiera esperado. Te daría otro día libre si pensara que lo aceptarías, dijo con ironía. De lo contrario, Joanna necesitaría su ayuda con una misión de exploración mañana. Asintió con rigidez.
Algo se asentó en sus huesos ante la promesa de una nueva misión que no se limitaría a mover papeles de un lado a otro del escritorio. Joanna pasará a contártelo esta tarde. Pueden terminar con ella hoy, dijo. Y mañana. Lo que tarde Emerald en dejar de llamarme señora, ¿de acuerdo? Mercury se detuvo, sorprendido. Robin no esperó a que se recuperara. Asintió y regresó por el pasillo. Eso era lo mejor. Mercury no supo qué decir. Robin Hill era la mejor superior que había tenido. Era clara, hasta la franqueza, en sus expectativas y no se le ocurrían nuevas a mitad de una misión. Reconocía cuando una misión salía bien, y si no, no insistía en el fracaso. Perdía los estribos, pero nunca se desquitaba con nadie por debajo de ella. Mercury admitía, bajo amenaza de tortura, que prefería conservarla antes que ser asignado a otro comandante. Marigold charlaba tranquilamente con Neptuno cuando él abrió la puerta. Llevaba una bandeja de bebidas casi vacía en una mano y gesticulaba con la otra. Neptuno tenía una bebida helada increíblemente colorida con una pequeña sombrilla en una mano. Mercurio estaba convencido de que él mismo había traído la sombrilla. Emerald usaba la pila de papeles a medio terminar como almohada. Seguía dormida. Había otra bebida de neón junto a su cabeza. Alguien había colocado un posavasos de cristal lleno de polvo de hielo debajo para mantenerla fría. Marigold hablaba con una suavidad inusual para no despertarla. Ella lo saludó con un gesto de la cabeza. Pensé que necesitarían un café aquí abajo, le dijo. ¿Qué tal va el lápiz? Vete a la mierda, le dijo Mercury. Marigold sonrió con suficiencia, pero le empujó el resto de las bebidas contra el pecho. ¿Te gusta el azúcar en el café, verdad? Lo tomo negro, dijo, pero sus dedos aún se cerraron alrededor de la taza. Marigold puso los ojos en blanco. Sí, pero es porque tienes un extraño complejo con admitir que te gustan las cosas. Le robas el de Esmeralda cuando le añade azúcar. No esperó respuesta, simplemente le dio un golpe en la cabeza con el portapapeles. Mercury lo agarró y lo arrugó con una mano. Ven a verme la próxima vez que quieras entrenar, tuve que cambiarle piezas a mi bastón y quiero ablandarlo. Nos vemos mañana para tomar algo, Neptuno. Él levantó una mano cuando ella se fue, con la vista fija en sus papeles. A pesar de su notoria reticencia a presentar informes de misión, Neptuno no parecía tener problemas con la paz y la tranquilidad. Raro. ¿Saliste a tomar algo con Marigold? Sí, una vez al mes, más o menos. Hay un bar gay que organiza una noche de trivia en la zona oeste. Esto hizo que Mercury se detuviera. Marigold hace la noche de trivia, repitió. Basilias se encogió de hombros. Yo hago la noche de trivia. Viene conmigo porque es en un bar gay de los Huntsmen y la noche de trivia siempre termina en pelea y ella la separa. Nos dejan volver porque nunca arresta a nadie para no perder clientes. Y luego gano la noche de trivia porque todos los demás están inconscientes. Eso sonaba más probable. Y puedes llamarla Mai. Sé que son amigos. Mercury no se dignó a responder. A regañadientes, regresó al trabajo y fingió que el café no estaba mejor con azúcar. ¿Esmeralda ha estado bien? Mercurio lo miró con sospecha, pero la atención de Neptuno todavía estaba fija en los papeles. Se perdió las últimas 2 noches de juego. Y parecía muy estresada hace un par de semanas. Sam dijo que lo dejara, y sé que a nadie aquí le gusta hablar de sus sentimientos ni nada de eso. Oh, dioses, ayúdenme, ¿ves? Neptuno hizo un gesto, exactamente así. ¿Está todo el mundo tan interesado en cómo le va a Esmeralda hoy? Porque nos importa, dijo Neptuno, como si fuera lo más obvio del mundo. Como si Emerald no hubiera tenido que buscar tanto para que alguien se preocupara por ella como para haberse lanzado directamente a los brazos de Cinder. No voy a darte la lata con lo que te pasa. Sé que no me lo dirías de todos modos. Pero si hay algo que podamos hacer, háznoslo saber. Extrañamos pasar tiempo con ella. Nadie más hablará de libros conmigo en este lugar. Mercury recordó un comentario casual de Esmeralda sobre que a Neptuno no le gustaba Vacuo. Era la ciudad de Wukong, y a él le encantaba, así que Neptuno se quedó. Se le ocurrió, muy desagradable, que Neptuno reconocía esa misma cualidad en Mercury. La primera vez que Neptuno vio las prótesis de Mercurio, le preguntó a Jan si se había lastimado tanto las piernas. Mercurio prefirió eso a este Basilias repentinamente perspicaz. Emerald no despertó hasta 3 horas después. Para entonces, Neptuno había devorado 2 pilas de informes y Mercurio había transferido con éxito más de la mitad de su propia pila a la de Neptuno sin que éste se diera cuenta del engaño. Su turno se había reducido a la última media hora. ¿Qué hora es?, preguntó Esmeralda aturdida.
Luego, al ver el reloj en su pergamino, añadió: ¿Me dejaste dormir tan tarde? Está bien, Neptune restó importancia. Hoy presentamos más informes que la mayoría de los equipos en un mes. Neptune había presentado más informes que el V en un mes. Mercury había postergado unos 8. En lugar de sacar el tema, Neptune entabló una conversación sobre un libro, y durante la discusión, acercó su bebida y deslizó con cuidado parte del trabajo de Emerald a su lado de la mesa. Fue un intento muy torpe de hurto, por parte de alguien que había aprendido la habilidad sin la urgencia que conllevaba el hambre. Emerald lo notó tanto como Mercury. Pero solo la hizo sonreír. Solo por eso, Mercury dejó de poner sus propios informes encima de los de Neptune y dejó que la charla lo inundara mientras trabajaba. Greenleaf fue a verlo al final del día, con la excusa de que ella estaba ayudando a unos novatos en una misión que Emerald aceptó sin pensarlo 2 veces. El resumen de la misión del día siguiente fue conciso y directo, pero bastante amable. Mercury no le quitó ojo a Emerald durante el proceso, pero para entonces ya se había relajado lo suficiente como para que no se percibiera urgencia al escuchar a alguien que era su superior técnico. Mai también viene, para mapear las dunas a pocas horas de la ciudad, terminó Greenleaf mirando a Mercury. Tomó nota mental para ver qué añadía al mapa más tarde. Mientras Esmeralda empezaba a guardar las cosas para marcharse, la mirada de hoja verde recorrió la mesa, con la taza vacía y la bolsa de comida que Time había traído. Mercurio empezó a erizarse, pero sus labios se tensaron. ¿Se volvieron a pasar de la raya?, preguntó. Fiona es así. Es una solucionadora. Emerald no necesita que la arreglen, dijo Mercurio entre dientes. Emerald estaba planeando una posible visita a la biblioteca con Neptuno y no se dio cuenta. ¿No vas a dejar que nos vayamos de aquí cuidando a nuestra niña?, dijo Greenleaf en el mismo tono sereno que usó para detener la pelea de Marigold antes de que sucediera. Fue gracioso. Mercury se molestó cuando Marigold, Xiaolong y todos los demás llamaron a Esmeralda su novia. No entendía por qué oír que alguien la llamara su novia era aún más molesto. Greenleaf sonrió con sorna, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. La gente creía que la razón por la que ella y Marigold se habían unido era para equilibrarse. Pero en realidad era porque eran igual de insoportables. Aprende a compartir, bromeó, y se centró en Esmeralda, alborotándole el pelo. Nos vemos mañana, niña. Buen trabajo hoy. Emerald brillaba radiante mientras caminaban por la calle. Más que la siesta, el cariño fue lo que le devolvió su alegría habitual. No estuvo tan mal, dijo mientras se abrían paso entre la gente que aprovechaba la fresca brisa nocturna para recorrer los mercados nocturnos. Le dio un codazo a Mercury en el hombro. Y conseguimos comida gratis. Mercury seguía desconfiando de esa comida gratis, pero que Greenleaf confirmara que era solo porque Time estaba preocupado por Emerald atenuó esa preocupación. Gruñó. Solo porque les gustas mucho. Fue como si se iluminara por dentro, lo feliz que se puso al pensarlo. Mercury no podía creer que se hubiera ablandado tanto como para que la imagen le hiciera sonreír. Era patético. Mercury estaba vigilando con recelo la tienda de la esquina porque Kinaji se estaba volviendo cada vez más insistente últimamente, y no quería que ella molestara a Emerald con ninguna de sus tonterías románticas cuando ella ya estaba así. Así que cuando la vio salir de la tienda y dirigirse directamente hacia ellos, sintió que su reacción de un agradable voy a matarla estaba más que justificada. No la mates, murmuró Esmeralda en voz baja, y luego, hola Kinaji, cuando entró en el rango de audición, ¿cómo estuvo la tienda hoy? Por suerte, para el último aliento de Mercury, la anciana no mencionó el romance. Alguien ha estado rondando tu puerta, dijo en cambio, lo cual fue casi una distracción bienvenida hasta que las palabras se hicieron presentes. Había una atención en su mirada que Mercury no solía atribuir a los civiles. Pensé que deberías saberlo, después de la última visita. La última vez que alguien había entrado en su casa, había sido un miembro rezagado de colmillo blanco de la antigua facción de Adam, un remanente de una célula disidente. El fauno siguió arrasando hasta que Mercurio lo atravesó con una pared, lo que significó que todo el vecindario se enteró, incluyendo a la Junta de Libertad Condicional. La reunión de libertad condicional que tuvieron para eso fue mala. Siempre lo fueron. Kinaji parecía muy seria. Mercury vio algo voluminoso escondido bajo una de sus mangas sueltas. No puedo salir de la tienda, pero cuando Djinda se fue a trabajar me pidieron que te lo dijera. Djinda era la vecina a la que le habían destrozado la pared.
Mercury esperaba que se pusieran furiosos, pero la cazadora les había ayudado a revestirla y les había dado sugerencias sobre cómo reorganizar los muebles para ocultarle los daños al casero con una naturalidad que Mercury ahora sabía que se debía a la vida en el vacuo. Con su apariencia de ver en la oscuridad, eran los únicos no faunos que participaban en las patrullas nocturnas. Dijeron que era un niño. El cambio de tensión a calma fue tan abrupto que Mercury sintió vértigo. Emerald, sobresaltada y despertando de su buen humor, se movía un poco más despacio. ¿Tiene una bufanda?, preguntó débilmente mientras Mercury se quitaba la mano de encima y avanzaba para mirar hacia el camino. Efectivamente, Mercury pudo reconocer la bufanda color óxido incluso a lo largo de la calle, cuyos colores se tornaban grises con el sol poniente. Estaba sentada frente a la puerta con la barbilla hasta las rodillas. No era especialmente indiscreta, pero esta era una calle que, con la excepción de Kinaji, que dormía encima de su tienda, estaba habitada casi exclusivamente por cazadores. La gente lo notó. ¿La conoces?, dijo Kinaji, seguido casi inmediatamente por un más indignado. ¿La conoces y no la has traído a verme? ¡Oh, no! Mercury se dio media vuelta justo el tiempo suficiente para agarrar a Emerald y remolcarla antes de que Kinaji se volviera más insistente. Emerald empezó a balbucear excusas, pero dejó que la arrastrara por la calle, lo que significaba que ella también quería salir de la conversación. Ourabo abría y cerraba la navaja mariposa, observando a los transeúntes. Mercury estaba impresionado a regañadientes. Se la había mostrado el día anterior, pero ahora su atención estaba centrada principalmente en la gente que pasaba y seguía haciéndolo sin cortarse. Sin embargo, lo perdió en cuanto los vio. Todavía era un poco inexperta. Ourabo se puso de pie de un salto. Mercury observó su expresión, que oscilaba entre la defensiva y la informalidad. Flexionó los dedos como si quisiera alcanzar el cuchillo caído, pero no creía que fuera bien recibido. «Hola, Ourabo», dijo Esmeralda. Si Mercury no la conociera tan bien, no se habría dado cuenta de su desconcierto. «¿Qué haces aquí?». Ourabo intentaba, sin éxito, ser sutil al observar a Esmeralda. Ignoró la pregunta por completo. «¿Cómo te sientes?». Esmeralda le sonrió. «Me siento mejor, gracias». «¿Cómo estás?». Ourabo se encogió de hombros. «Bien». Ninguno de los dos dijo nada más, solo siguieron examinándose. La sonrisa en el rostro de Emerald se había vuelto un poco incómoda. Sintió un cosquilleo en la nuca. Al darse la vuelta, Kinaji estaba asomada a la puerta de su tienda, mirándolo fijamente. Ourabo dio un pequeño respingo al pasar junto a ella para llegar a la puerta. Recogió el cuchillo, casi decidido a quedárselo, si ella iba a soltarlo en cuanto se asustara. ¿Entras o qué, chico? La cena fue extraña. Para cuando Mercury regresó de su larga misión, Ourabo llevaba más de una semana viviendo en la casa. Evidentemente, había pasado suficiente tiempo para que cualquier incomodidad entre ellos se disipara. No iba a preguntarle a Emerald si había sido así, con Ourabo fingiendo un aire despreocupado tan mal que era más obvio que si solo hubiera estado preocupada. La niña le prestaba una atención desmesurada a Esmeralda. No es que no lo hubiera hecho antes, pero había en ella una nueva cualidad de inquietud. Mercury se sintió agradecido, a regañadientes, por el comportamiento desconfiado y excesivamente cariñoso de todos. Sin él, sospechaba que, sin la oportunidad de recuperarse durante el día, la inquietud de la niña habría hecho que Esmeralda volviera a caer en la disociación. El mocoso también, para su consternación, le prestaba una atención desmesurada. Mercury pensó que era porque había recuperado el cuchillo, pero cuando perdió la paciencia con su mirada y se lo devolvió, ella siguió mirándolo, mirando algo justo encima de sus ojos. ¿Pasó algo con tus ganzúas?, preguntó Esmeralda mientras comían. ¿Por qué estabas esperando afuera? Simplemente me apetecía. Con la cara vuelta hacia el plato, Mercury puso los ojos en blanco. El chico ni siquiera sabía mentir bien. Emerald claramente lo sabía también, pero como siempre, dejó que el chico se saliera con la suya. Mercury aguantó otros 3 minutos de incómodo silencio, esperando a ver si se resolvía. No lo hizo. Cuando la mirada de Emerald empezó a tornarse quebradiza, buscó su pergamino debajo de la mesa. Sin sacarlo, envió un emoji grosero a un contacto preestablecido. Casi de inmediato, el pergamino de Esmeralda se iluminó desde su lugar en el mostrador, emitiendo un sonido distintivo. Esmeralda había pasado una tarde entera, tras conseguir su pergamino, configurando tonos de llamada individuales para cada uno de sus amigos, un esfuerzo que Mercury había considerado tan tonto como inútil. Los ojos de Esmeralda se iluminaron.
Luego volvió a mirar al niño. Si no le respondes, me llamará después, dijo Mercurio, y lo haré llorar otra vez. Emerald atendió la llamada de Oscar mientras salía por la puerta y subió las escaleras para sentarse en el techo. Ourabo se reclinó tanto en su silla que casi se volcó, viéndola marchar. La forma en que se volvió hacia Mercurio después fue la menos sutil hasta la fecha. Si tienes que decir algo, dilo, ordenó. Pasó un tiempo irritantemente largo antes de que lo hiciera. Lo hacía a menudo. Por un segundo pensó que se refería a las pesadillas, de las cuales Emerald ya se lo había contado. Pero entonces empezó a señalarse la cara y se detuvo a mitad del gesto, antes de que su mano llegara a la sien. Donde él había estado sangrando la noche anterior. No. La palabra salió demasiado dura, como siempre. Ourabo se encogió un poco. Fue un accidente. Ourabo lo digirió con cuidado, moviendo el tenedor para evitar mirarlo. ¿Y de verdad se siente mejor ahora? A través de la escalera, Mercurio oyó la voz de Esmeralda mientras hablaba con Oscar. Las palabras eran ininteligibles, pero la vacilación había desaparecido. Esmeralda sonaba como siempre cuando hablaba con el chico, feliz y cariñosa, revitalizada por el afecto de la cazadora, la amabilidad relajada de Neptuno y la cuidadosa consideración de Il. Está mejorando, asintió. Cuando Emerald regresó, sonreía. Oscar te manda saludos, le dijo. Ourabo miró a Esmeralda una vez más, dudó y luego preguntó, ¿puedo enseñarte el truco del cuchillo más tarde? Cuando Esmeralda se ablandó, lo hizo por completo. Fue en parte por eso que Mercurio se puso tan nervioso cuando sucedió. Sus ojos se llenaron de calidez, conmovidos por la sonrisa que iluminaba todo su rostro. Se ablandó, sonriendo suavemente a Ourabo, quien a su pesar se sintió claramente tranquilizado por esto. Me encantaría verlo. Ourabo se ajustó más la bufanda alrededor de los lados de la cara, jugueteando con ella, y luego asintió. Lo llevaba puesto por la noche, cuando Mercury fue a ver a Emerald. No se lo volvió a poner después del entrenamiento ni después de cenar, pero sí lo llevaba puesto cuando él entró en la habitación de Emerald, y ahora lo sujetaba con fuerza. Él no era el padre del niño. No estaba involucrado. Si el niño quería usar la bufanda, era asunto suyo, no suyo. Su mente regresó a la cicatriz en lo más alto de esa línea de escamas, que recorría toda la longitud de su sien, el camino que había comenzado justo donde Respite había herido a Mercurio ayer. No es asunto suyo, se recordó con firmeza, y volvió a comer. Capítulo 7. Cuando Esmeralda dormía en la habitación de Mercurio, lo hacía entre él y la pared. Mercurio y Esmeralda tenían el sueño ligero y habían crecido en peligro. Mercurio dormía con un cuchillo bajo la almohada. Esmeralda mantenía su cama apoyado contra la cama para acceder fácilmente. Desafortunadamente, esto significó que cuando un fuerte golpe los sobresaltó a ambos y los despertó, Mercury fue hacia la derecha a buscar su cuchillo y se lanzó hacia la izquierda hacia el borde de la cama antes de que alguno de los dos se hubiera despertado por completo, y sus cabezas se encontraron en el medio. Hijo de puta, Mercurio apenas evitó caerse del colchón. Esmeralda se sujetaba la cabeza con ambas manos. El asaltante seguía aporreando la puerta. Voy a matarlos, decidió Mercury, decidido a luchar o huir. Quiénes eran era menos importante que el resultado final. Lo único bueno era que esta vez no podía ser un asesino quien los persiguiera. Ningún asesino haría tanto ruido. Emerald refunfuñó, pero no le dijo que ya no mataban gente, lo que significaba que ella también lo estaba considerando. Quienquiera que fuese, empezó a tocar de nuevo, con una cadencia que sugería que seguirían haciéndolo hasta que abriera la puerta o se acabara el mundo. Ourabo no estaba en el sofá cuando salió de la habitación. Se había ido antes de que se levantaran todos los días de la última semana. Había estado volviendo un poco a la niña cautelosa y silenciosa que había estado con Mercury durante un tiempo, desde la visita de Emerald a la prisión. Pero si Emerald no lo mencionaba, Mercury ciertamente no. De todos modos, no tenía tiempo para pensar en ello ahora mismo, con todo ese ruido. Mercurio abrió de golpe la puerta a un mar de oro. Oye, bicho raro antisocial, dijo Jan con cara de aburrimiento. A su lado, Sam sonrió ampliamente, saludando con la mano como el idiota que era. Coge tu cartera. Mercurio inmediatamente le cerró la puerta en la cara. Los golpes volvieron a sonar de inmediato. Tengo mi licencia de cazadora. No me hagas fingir que te arresto para entrar. No puedo creer todo lo que me dices por infringir la ley y luego amenazas con esas cosas. Espetó Mercury, cerrando la puerta con fuerza porque Jan no tenía reparos en arrancarla de un puñetazo. Esto era mucho peor que otro asesino. Fuera de mi propiedad.
Se oyó un susurro sospechoso en la cocina. Alguien más inteligente habría rezado a los dioses para que fuera Urabo, que se colaba por la ventana como siempre. Pero Mercury vio a los dioses de este mundo. Eran un desastre. Efectivamente, cuando se giró, San estaba sentado en el mostrador como si fuera el dueño del lugar. Volvió a saludar. Oye, Ha pasado tiempo. Pensé que ya no dejarías esto abierto. Mercury lo había hecho, porque la primera vez que San había pasado a visitarlos había actuado de la misma manera, sin importarle que habían pasado menos de 3 meses desde el final de la guerra, sin saber que un remanente de colmillo blanco los había rastreado hace una semana, y Mercury le había disparado antes de que se dieran cuenta de que era alguien a quien conocían. Mercury casi le disparó otra vez, ahora solo por principios. Esmeralda había terminado llorando la última vez, porque dispararle a alguien en el hombro definitivamente había roto su nueva y brillante libertad condicional. Mercury odiaba hacer llorar a Esmeralda. Peor aún, Crow tuvo que intervenir para aclararlo y evitar que se metieran en problemas por violar la libertad condicional. La única razón por la que estaba abierto ahora era porque Urabo lo usaba para entrar o salir, de modo que Bakuon consideraba cualquier abertura como una entrada. Así que Emerald dejó el pestillo abierto. Mercury solo perdía 1 hora de sueño cada noche por ello. La puerta golpeó peligrosamente. San hizo una mueca desde donde estaba sirviéndose los bollitos de Emerald. ¿Va a seguir haciendo eso, sabes? Oh, hola Emerald, dijo mientras ella salía tambaleándose del dormitorio de Mercury. Emerald bajó la pistola con la que le apuntaba. Hola, San, dijo soñolienta, frotándose un ojo con los nudillos. Su cabello era un nido de ratas. Era evidente que acababa de despertar. ¿Qué pasa? Tomamos prestado a Mercury para el brunch, dijo con la boca llena de escone. Por una fracción de segundo, Mercury no supo que lo ofendía más. La idea de ir a un brunch o el hecho de que San le estuviera robando el desayuno al presentar la idea. Espero que te parezca bien. La mirada de Esmeralda pasó del sol a la puerta que temblaba, y luego a Mercurio. En lugar de salvarlo como buena cazadora y compañera, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Bueno, siempre y cuando lo traigas de vuelta, supongo. Tenemos una misión mañana por la mañana. No hay garantías de seguridad, dijo San al instante cuando Jan golpeó la puerta con tanta fuerza que sonó como un disparo. Ya sabes cómo se ponen. Y entonces saltó del mostrador y fue a rescatar la puerta, como si fuera su casa. A sus espaldas, Mercury le hizo una seña obscena a Emerald. Emerald le lanzó un beso. Por un momento, Mercury fantaseó con contarle a Kinaji que San Wukong estaba entrando en su casa. Su reticente tolerancia se había ganado mucho más respeto ahora que ella le había mostrado la pieza que escondía en la manga, que solo pudo haber conseguido en el mercado negro. Pero no funcionaría. San parecía conocer ya a casi todos en el vecindario. Y si no los conocía, conocía a un amigo de un amigo que sí. Fue él quien le recomendó la casa a Emerald cuando ella le propuso quedarse. Jan resopló una vez cuando la puerta se abrió, sonriendo levemente, pero se limitó a cruzar los brazos como si no hubiera intentado derribar la puerta hacía un segundo. Se atusó el pelo con irritación en el calor matutino. Gracias, San, dijo con énfasis mientras entraba, me alegra que alguien aquí tenga modales. Acabo de despertarme, protestó Esmeralda. La mirada de Jan se desvió de la cabeza despeinada de Emerald a la puerta abierta del dormitorio de Mercury. Una sonrisa irónica empezó a dibujarse en su rostro. ¿En serio? Preguntó, interesada. Esmeralda se sonrojó. No es así, murmuró, ya te lo dije. Había pasado una semana desde la visita de Emerald a Cinder, y Emerald había dormido en la habitación de Mercury todas las noches. Había tenido pesadillas 3 veces, pero ninguna con gritos. Si la infancia de Mercury no lo hubiera predispuesto a despertarse con movimientos repentinos, si su cuerpo no estuviera tan en sintonía con el de ella, no creía haber notado cómo Emerald se despertaba sobresaltada cada vez, respirando con dificultad. Ella no intentó despertarlo, así que fingió que seguía dormido. Emerald comprobó cómo estaba la niña en la sala, luego donde estaban sus armas, y luego volvió a meterse en la cama y se acurrucó contra él cada vez. Mercury fingió no sentir cómo sus dedos se cerraban alrededor de su muñeca, ligeros como plumas, buscando su pulso, y Emerald fingió no saber que seguía despierto, y el honor se conservó por todos lados. Absolutamente nada de esto era asunto de Xiaolong de ningún modo. Además de que había estado hablando Jan con Emerald sobre él. Mercury no tuvo oportunidad de averiguarlo, porque Emerald lo miró, interpretó correctamente su expresión y cambió de tema rápidamente. No sabía que venías de visita.
Es más divertido cuando es una sorpresa, dijo San alegremente, como una persona que no tuviera una cicatriz en ambos lados del hombro que le mostrara por qué no lo era. Si te vuelvo a disparar, será doble enjuiciamiento, le advirtió Mercury. Estoy legalmente libre de culpa. Así no es como funciona el doble enjuiciamiento, le informó Jan, porque no importaba cuánto se jactara de lo genial que era, seguía siendo una maldita mojigata. Y de alguna manera Mercurio terminó afuera de su casa bajo el abrasador sol de la mañana en su día para dormir. Bueno, vamos. Le prometí a Blake que le compraría un recuerdo. Muéstrame los mejores lugares para comprar. Mercurio fulminó con la mirada a Sol. ¿Por qué no puedes molestarlo? Puedo molestarlos a los dos a la vez, dijo Jan justo al mismo tiempo que San dijo. Quedarme con ellos no me molesta. Jan puso los ojos en blanco. Si te doy una paliza en el gimnasio antes de que vayamos a comer, ¿dejarás de hacer como si no te alegrara vernos? Mercury se cruzó de brazos e intentó que su ceño fruncido no pareciera un puchero. No podrías patearme el trasero ni aunque me quitara una pierna, le dijo. Y tampoco voy a pagar por ustedes, perdedores. Xiaolong sonrió con sorna, lenta y perezosamente. Ya veremos. El entrenamiento ocupó el resto de la mañana. Fue gratificante que Green Leaf, quien aún lo consideraba un niño a pesar de años de trabajar con él, los viera venir y despejara la sala de entrenamiento. Para cuando terminaron, ambos sonreían. El aura de Mercurio zumbaba tenuemente a su alrededor y el aire helado por el polvo le hacía escocer el sudor en la piel, pero también podía ver destellos amarillos sobre Jan, así que no lo sintió como una derrota, sino como un empate. Nadie fuera de Esmeralda se alegró de su deserción, pero Yang Xiaolong fue el más furioso y el más expresivo. Mercury no podía decir que no fuera inmerecido, pero había provocado constantes discusiones y peleas. En cierto modo, había sido un alivio. Mercury sabía qué hacer con la ira, con el odio. Era mucho más fácil lidiar con ello que los torpes intentos de camaradería que Oscar intentaba. Al final, Crow les ordenó entrenar cada vez que se enfrentaban. Eso no redujo las peleas exactamente, pero les dio a ambos una vía de escape. Mercury esperaba que terminara al terminar la guerra. Pero Jan seguía apareciendo para entrenar, ya fuera cuando visitaba a Bakuo o cuando sus misiones lo llevaban a donde ella se alojaba. Y a veces, en lugar de entrenar, lo arrastraba a comer a restaurantes como hoy, o al desierto para luchar juntos contra algún Grimm. Esmeralda dijo que eran amigos. Deja de aprender cosas nuevas sin mí, le ordenó, sonriendo, mientras salían a la luz del sol. Es trampa. Como si no hubiera estado a punto de noquearlo con un nuevo juego de pies. San, quien se había mantenido al margen de la lucha, pero se divertía como locutor de peleas, los guió por el abarrotado mercado, serpenteando entre la gente. Para entonces, el sol era una molestia. La gente se apiñaba bajo cualquier sombra que pudiera encontrar. Los dueños de los puestos ganaban terreno gracias a las grandes y coloridas lonas que extendían sobre sus productos para refrescar el ambiente. San los condujo a un puesto con taburetes torcidos frente a él. El hombre detrás del mostrador llevaba un delantal manchado y estaba de pie frente a una parrilla con brochetas de carne sazonada. Sus labios se curvaron al ver cómo Jan, el obvio no bakuano, prácticamente se lanzaba al asiento más alejado de la sombra. Bakuan tenía una fuerte aversión a los forasteros, que los refugiados del manto habían logrado evitar debido a su mutuo desagrado por Atlas. San se sentó entre ellos y saludó al hombre que estaba junto al hombre cargado de brochetas de carne sazonada. Jan se apoyó en el mostrador, agitándose el pelo para intentar quitárselo del cuello con el calor creciente, y se inclinó hacia adelante para ver mejor a Mercury. ¿Qué te parecieron los nuevos accesorios de Ruby para su guadaña? Estaba emocionadísima de enseñártelos. Dijo que puede hacerle algunos ajustes para que combine con tus grebas si quieres. Esmeralda dijo que eran amigos, pero Mercurio nunca lo hizo. Algo antiguo en Mercurio, algo anterior incluso a Esmeralda, le impedía aceptar el concepto de amigos. Los amigos eran para los civiles. Los amigos eran a lo que la gente se aferraba cuando era demasiado débil para portar armas. Le habían inculcado esa lección a una edad demasiado temprana como para que pudiera desarraigarla por completo. Así que Mercury no tenía amigos. Pero tenía compañeros de entrenamiento como Marigold y las demás cazadoras, y Jan, quien también le enviaba vídeos de combates buenísimos entre un torrente casi incesante de juegos de palabras y chistes malos. Tenía aliados con los que podía contar para misiones, como Baisailis y San, e incluso ocasionalmente a Mitola, que aparecía aquí y allá desde donde quiera que estuviera cazando células disidentes del colmillo blanco.
Tenía a Ruby, quien lo llamaba por video para solucionar problemas en la construcción de varias armas y le enviaba dispositivos para probar. Por otro lado, tenía al equipo JNPR, que se había posicionado como la familia de Emerald. Y sobre todo tenía a Esmeralda, que existía por encima de la maraña de justificaciones porque ponerle un nombre a eso le dolía la cabeza. A veces le molestaban las etiquetas que todos insistían en ponerle. Pero ahora mismo, intercambiando insultos mordaces con Jan y San mientras comían, lo único que sentía Mercury era una cálida satisfacción que rara vez aparecía fuera de una misión exitosa. Y entonces una sensación familiar le recorrió la espalda, el roce de un aura familiar contra la suya, justo al borde de su consciencia. Mercurio se enderezó, y la charla de Jan y San se desvaneció. La familiaridad era tan inquietante como si hubiera sido hostil. No era de Esmeralda, y todos los demás a quienes conocía lo suficiente como para que su aura les resultara familiar estaban en el centro ahora mismo, así que, sus ojos se fijaron en un destello de movimiento justo al final de un puesto, demasiado rápido para que pudiera captar algo más que el extremo de una bufanda. Ah. Efectivamente, instantes después, una cabeza emergió de su escondite. Ourabo observó atentamente el pasillo entre los puestos antes de volver a salir, concentrado en la comida que había sobre la mesa. Mercury solo la observó un segundo. Lo suficiente para asegurarse de que no estaba en problemas. Emerald todavía se ponía nerviosa con la policía en sus días malos. Si arrestaban a la chica, se pondría completamente angustiada. Jan se dio cuenta cuando se puso rígido. Se recostó en la cabina, observando a la multitud. ¿Qué pasa? Lo último que necesitaba era que Yang Xiaolong y San Wukong se involucraran en esto. Nada. Ella lo ignoró, pero era de esperar. Desafortunadamente, fue San quien levantó la vista, sin dejar de masticar, y preguntó, ¿es ese niño? ¿Qué niña? Preguntó Jan, pero en ese momento Ourabo levantó la vista y toda posibilidad de que Mercury escapara ilesa se desvaneció al quedarse paralizada, con un claro reconocimiento en su rostro mientras lo miraba fijamente. ¿Esa niña? ¿La conoces? Mercury suspiró, despidiéndose mentalmente de cualquier último resto de paz, y luego señaló con la cabeza la cabina en la que estaban sentados. No se acercó de inmediato. En cambio, lo observó con los ojos entrecerrados desde su sitio durante tanto tiempo que Jan y Sam probablemente pensaron que se había vuelto loco. Pero entonces, la mujer que atendía el puesto que ella había estado vigilando la vio y le dijo algo bruscamente. Ourabo se retiró apresuradamente hacia él. No estaba haciendo nada. Dijo a la defensiva en cuanto llegó a su lado. Se mantuvo a 1 metro de distancia del puesto, fuera del alcance de sus brazos. ¿Alguien dijo que lo hiciste? Preguntó Mercury. Ourabo lo miró con el ceño fruncido y luego miró a los demás. Mercury notó, incómoda, cómo Jan apoyaba la barbilla en la mano, observando a la niña. Ourabo llevaba su bufanda habitual, pero la camisa que llevaba debajo era una de las holgadas que Emerald usaba en casa. El examen de San era menos evidente, pero eso era lo más exasperante de San. Debajo de toda su estupidez, era notablemente bueno viendo a la gente. A Mercurio no le gustaba que lo vieran. Por la cautela con la que Ourabo miraba al sol, a ella tampoco le gustaba. No sabía que tenías amigos, le disparó a Mercury, acusándolo. Jan soltó una carcajada. Mercury no se dignó a responder. No. Ignóralos. Por su brillante personalidad, bromeó Jan. De todos modos no sería tu amigo, le dijo Mercury. Me rompiste la pierna. Golpeó la mesa con las manos. ¿De verdad sigues? San le dio una patada en la pierna por debajo de la barra, interrumpiéndola. Ourabo dio un salto de 30 centímetros, con los ojos como platos. También, notablemente, saltó a un lado, quedando a medio camino de Mercury. Mercury podía contar con una mano las veces que alguien había recurrido a él en busca de protección y aún le quedaban muchos dedos. Jan, que lo sabía tan bien como él, se quedó boquiabierta. Como no hablaba, esto era al menos una ligera mejora. Ourabo se recuperó mal. Volvió a mirar a Mercury, pero era evidente que solo tenía la mitad de su atención puesta en él. El resto estaba fija en los dos desconocidos. Sus hombros, tensos, se le acercaban a las orejas. ¿Qué quieres? No estaba haciendo nada, empezó de nuevo, con fiereza, tan alto que las cabezas empezaron a girarse. Un rojo intenso y triste empezaba a cubrir su rostro. Mercurio abrió la boca, y no con alegría, pero Sol se adelantó. No estamos de servicio. Y Mercurio hizo una pausa, observando cómo la mirada de Ourabo se clavaba en Sol, hostil, pero con una frágil capa de inquietud. Somos viejos compañeros de trabajo de Mercurio.
Pero ninguno de nosotros planea trabajar en nuestro día libre, ¿sabes? Hace demasiado calor para andar corriendo. Su mirada se dirigió de nuevo a San, luego a un lado. Mercury apenas había notado el bastón de San apoyado en el soporte. Yang se había llevado a Emberce y Lika a comer, pero el brillante metal amarillo seguía a su alcance. Estaba tan acostumbrado a ver sus armas que simplemente se desvanecieron. Claro que las llevaban consigo. Algunos cazadores no las llevaban consigo fuera de servicio. Mercury lo sabía como una vaga teoría. Pero Yang y San habían sobrevivido a la misma guerra que él. Ellos sabían más. Yang gimió teatralmente y se desplomó de bruces sobre el mostrador. Hace demasiado calor para estar viva, se quejó. San le dio una palmadita en la espalda. Ourabo dudó. Volvió la mirada hacia Mercurio, insegura. Ignora a estos dos idiotas, le dijo. Son pésimos en su trabajo cuando se molestan en hacerlo. Yang rodeó a San con la mano y le dio un puñetazo no tan suave en el costado sin levantar la cabeza. Sus costillas crujieron. Mercury se negó rotundamente a que eso se notara en su rostro. Ourabo no parecía tranquila, pero su equilibrio se desplazó hacia las puntas de sus pies hasta que no estuvo lista para empezar a correr a toda velocidad. ¿Quieres algo?, preguntó Mercury, señalando el menú con el pulgar. Ella negó con la cabeza. De acuerdo, dijo, muy consciente de la mirada fija de Yang y San. Emerald ha vuelto a la casa. Ourabo asintió una vez para demostrar que lo había oído. Tenía los hombros rígidos bajo la bufanda. A Mercury no le gustaba la rigidez con la que estaba allí de pie, mirando con recelo a los dos sentados a su lado. Había algo en ello que le picaba el instinto. Había dicho que no tenía hambre, pero sus ojos no dejaban de revolotear hacia el montón de bollos pegajosos que el cocinero había dejado con la comida, hasta que Mercury puso los ojos en blanco y le entregó el plato. Ourabo se descongeló lo suficiente como para meterse uno entero en la boca y meterse los otros dos en los bolsillos. Sus movimientos eran torpes, y por un segundo su bufanda se deshizo lo suficiente como para mostrar el destello azul verdoso de las escamas y las cicatrices pálidas antes de que ella la volviera a colocar en su lugar con torpeza. El sol frunció el ceño levemente ante eso, tan rápido que Mercurio casi creyó haberlo imaginado, y luego volvió a su sonrisa relajada. No sabía que Mercurio hiciera nuevos amigos, le dijo. Ourabo, hiperconcentrado en los dos desconocidos, frunció el ceño. No somos amigos, dijeron ambos al unísono. Ourabo le lanzó a Mercury otra mirada confusa y vacilante. A Mercury le daba un extraño vértigo ser el niño al que buscaba consuelo cuando San Wukong y Yang Xiaolong estaban allí. Emerald está en casa, le dijo Mercury nuevamente, ignorando la mirada fija de Yang. Tenemos un día libre extra. La expresión de Ourabo se iluminó, y luego se atenuó casi con la misma rapidez. Mercury la vio empezar a abrir la boca y luego detenerse. Su mirada se había posado en los demás. Todo había vuelto a la normalidad tras la pesadilla de Esmeralda. Ourabo y Esmeralda volvían a la normalidad más lentamente. Salió temprano de casa y ya no la molestaba como antes, claramente igual de desesperada por su atención, pero ahora con cuidado de no atraerla. Seguía tanteando a Mercury sobre cómo se sentía Esmeralda de una forma que, a su parecer, era sutil. Probablemente eso era lo que planeaba hacer, hasta que recordó que San y Xiaolong la observaban y se calló. Mercury se impresionó a regañadientes por su cautela. Al menos, demostraba su buen instinto de supervivencia. Ella tiene algo que quería mostrarte. Técnicamente, esto no era mentira. Emerald había conseguido una segunda copia de su ganzúa favorita y planeaba regalársela al niño. La razón principal, sin embargo, era que quería presentarle a Ourabo Akinaji, para que la vieja bruja dejara de murmurar sobre morales, niños extraños y gente que creía poder ocultarle cosas. Ourabo se enderezó, radiante. De acuerdo. Les dirigió a Yang y San una última mirada cautelosa. Yang seguía fingiendo estar agotada por el calor, desplomada sobre la encimera, y ambos fingían estar absortos en una conversación. Luego se abalanzó para robarle la última brocheta del plato a San. Sacó la lengua mientras huía, desapareciendo sin problemas entre la multitud. San y Yang interrumpieron de inmediato su falsa conversación, lo cual fue bueno porque eran terribles. ¿En serio? ¿Hablando del clima? ¡Qué inexpertos! Iba a decírselo a Esmeralda para que se burlara de ellos. San hizo pucheros como el niño que era ante su plato vacío. Ese fue mi último. Yang lo apartó del asiento para ver mejor a Mercury. Ahora que Ourabo no estaba, no fingía estar dormida. Estaba alerta y con la mirada perdida. ¿A quién le importa eso? ¿Quién demonios es el niño? ¿Desde cuándo conoces a algún niño?
Conozco gente. Yang lo miró con desprecio. Nombra a un niño que conozcas. Oscar. Ella también empujó a Mercury. Oscar tiene 20 y tantos, imbécil. Se burló. Ayer lo llamaste bebé en el chat grupal. Sabía que Emerald te dejaba leer. Espera un segundo. Me estás distrayendo a propósito. Una sensación desagradablemente cálida lo invadió, como la sensación de fallar un objetivo. Vergüenza. No intentes cambiar de tema. ¿Quién es ella? Ella es solo una niña que le gusta a Emerald. ¿Es ella la que ha estado durmiendo en tu sofá? Preguntó Sam como el traidor que era, sacudiéndose la arena del pelo. Vi las mantas. Los ojos de Yang se abrieron de par en par. ¿Duerme en tu sofá? No le veía el problema. Él también la había dejado dormir en el sofá, y Xiaolong era mucho más pesado que el niño. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Mercury se encogió de hombros, contando hacia atrás. ¿Casi 2 meses? Emerald no le había dicho los días exactos. Sam golpeó el mostrador con uno de los palos. Me preguntaba por qué Emerald se había estado perdiendo el tiempo, dijo pensativo. Vi que les habían asignado todas esas misiones de horas extra. Neptune dijo que también se quedó dormida organizando archivos. Pensé que solo estaba cansada. Pero esto tiene más sentido. A Yang no le importaban las habilidades deductivas de Wukong. Estaba a punto de estallar de ira. No puedo creer que no nos hayan contado lo de su hijo. Mercury se atragantó con la comida. No es nuestra hija. Espetó cuando recuperó el aliento. Yang arqueó una ceja. Claro. No es tuya, dijo arrastrando las palabras. Solo dale de comer, deja que duerma en tu casa y cuídala. Sí. Por fin lo entendió. Mercury volvió a comer, satisfecho de que por fin hubieran seguido el programa. Cuando levantó la vista, Sam y Yang intercambiaron una mirada. Mercurio, dijo Yang, entre divertido y exasperado, ¿sabes siquiera lo que es un padre? Oyó la pregunta, pero ya no estaba en el vacío. Estaba en una montaña, el viento le azotaba la piel expuesta, y sentía como si algo se le metiera entre las costillas y le arrancara algo vital. No se dio cuenta de que gritaba hasta que una mano le tapó la boca con fuerza, porque hacía tanto tiempo que había aprendido el castigo por gritar que creía que el aullido era el viento. Tu propio bien, decía una voz horrible y familiar por encima del dolor, mientras el viento se llevaba las palabras, deberías agradecerme, y luego regresó al puesto de comida, con Yang todavía mirándolo divertido, y lo único entre sus costillas era rabia. Sé lo que es un padre, dijo secamente. La sonrisa de Yang se transformó en algo más cercano a la preocupación, pero Mercury estaba demasiado enojado como para preocuparse. No es mi hija. Es solo una niña, y solo se queda a dormir algunas noches. Eso es todo. Sam se inclinó con cuidado entre los dos. No te preocupes por Yang, dijo con un kebab que definitivamente se había caído del plato de Yang. No es de vacuo, ¿sabes? Los forasteros no lo entienden. La ira aún lo atormentaba, pero Yang seguía siendo lo suficientemente ingenuo como para morder el anzuelo. ¿Qué se supone que significa eso? Agitó el palo. Bueno, aquí es diferente que en Vale. Lo que hacen no es tan raro. Después de que nuestros padres murieran, mi primo y yo dormimos en diferentes sitios hasta que pudimos matricularnos en una academia y conseguir alojamiento. Em y Merck tienen un buen alojamiento. Podría estar mucho peor que el suyo. No me llames Merck, gruñó Mercury, pero la ira que lo agobiaba se estaba apagando. No era tan cercano a la gente como Emerald. No sabía cómo vivían y no le importaba. Pero sí que alivió un poco la presión al saber que esto no era tan inusual como la actuación de Yang, que había otras palabras para describirlo además de padre. Porque padre estaba a un paso de padre, y Mercury no lo era, no lo haría, simplemente no. Yang miraba a Sam como si no estuviera del todo convencida, pero al menos no seguía actuando como si pensara que Mercury era el padre de alguien. Está bien. Tienes un hijo que no es tuyo viviendo en tu casa. No me mires a mí. Esmeralda fue quien la recogió. No necesitaban saber nada de la tormenta de arena. Mercury se guardó eso y lo que había dicho sobre la lluvia en Aven, escondidos entre los dientes, donde no pudieran oírlo. A Emerald probablemente no le habría importado. Había sido bastante franca con ellos durante la guerra. Ella, Nora y Sam tenían una reunión regular llamada el Club de Ratas Callejeras, que solía terminar con Ben sentado en el sofá de Mercury esperando a que llamaran para pedir ayuda con cualquier lío en el que se metieran. Ren se había autoexcluido porque estaba cansado de ser el adulto designado. Pero esa noche y esa charla habían sido de ellos y él no estaba dispuesto a compartirlas. Eso lo explica todo. La miró con el ceño fruncido.
Yang sonrió, de buen humor. Harías cualquier cosa por ella. Yang no tenía ningún derecho a andar diciendo esas estupideces con la cara seria, no con la mirada de cervatillo que ella y Blake llevaban mirándose desde que se habían acostado con Beacon. Daba igual si tenía razón o no. Pero ella se estaba suavizando lo suficiente como para que no fuera una broma, y para su horror, Mercury se dio cuenta de que prefería la insistencia habitual de Yang de que él y Emerald eran una pareja a cualquier pregunta sobre el chico que andaba por ahí. Bueno, espero que le hayas contado a Kinaji sobre ella, dijo San, porque se va a enfadar mucho si se entera por alguien más. Me dio un bastonazo cuando Neptune y yo empezamos a salir sin que yo se lo dijera. Mercury no dejó que su expresión cambiara para demostrar lo contento que estaba de que Emerald los presentara en ese momento. La forma en que San lo dijo sugería que se lo diría a la vieja bruja en cuanto estuviera fuera de la vista de Mercury. Los había arrastrado a ambos a conocer al dueño de la tienda después de recorrer la casa. A los pocos meses de vivir allí, cuando se hizo evidente que Emerald había desplazado a San como el favorito de Kinaji, este se quejó durante semanas. Había sido lo más cerca que Mercury había visto a San Wukong de enojarse por algo. ¿Quién es Kinaji? Mi abuela, dijo San al instante. Mercury lo miró con recelo, luego la cola que se enrollaba en la base del taburete. Kinaji no era fauno. ¿Tu abuela no te dejó quedarte con ella después de que murieron tus padres? Preguntó Yan, con un tono de disgusto, aunque debería saber que no debía escuchar nada de lo que dijera Wukong. No es mi abuela biológica. Pero es mi abuela. San terminó las últimas brochetas de Yan y empezó a observar el plato de Mercury. Mercury lo acercó con el ceño fruncido. Es la abuela de todos. ¿Es eso otra cosa de Bakuan? Sí. Esmeralda se puso muy contenta cuando se lo conté. Mercurio sabía que no debía escuchar a Sol, a quien le parecía gracioso mentir a veces para ver si la gente le creía, pero todos sus trucos eran bastante inofensivos. Y no se pondría a soltar palabras como familia delante de Esmeralda solo por broma. ¿En todos se incluyen Mercury y Emerald? Preguntó Yan, sonriendo con suficiencia. Mercury intentó patearla, ya previendo a dónde se dirigía. Xiaolong, lo juro por los dioses, ella habló por encima de él. ¿Eso no empieza a volverse incestuoso? Emerald es su favorita, dijo San con enfado, golpeando las brochetas en el plato vacío con melancolía. Yo era su favorita hasta que Emerald decidió vivir aquí. No deberías haberlos presentado si no querías que ella te reemplazara, le dijo Mercury sin piedad. No era culpa de Esmeralda ser mejor. San hizo pucheros. Esa no es forma de tratar a tu primo. Fue un esfuerzo inútil intentar perderlos en el camino de regreso. San había encontrado la casa cuando Emerald le dijo que se quedarían. Mercury refunfuñó e intentó ignorarlos, pero Xiaolong le echó el brazo por los hombros y entabló una conversación sobre el próximo festival vital. Ella y Blake acompañaban a los primeros estudiantes de la casa de fieras. Te conseguiré unos buenos vídeos, prometió. Mercury y Emerald tenían prohibido asistir al evento de por vida, pero a ella le gustaba visitarlos después y así podían hablar mal de todos los chicos cuyo mano a mano era una mierda. Al final encontraron un regalo para Blake, lo que les ocupó el resto de la tarde. Según las explicaciones de Yan, Blake estaba asumiendo cada vez más las responsabilidades de su padre como director de la casa de fieras. Yan parecía tan orgullosa que casi parecía que lo hacía ella misma. El tema la mantuvo a salvo de hacer más preguntas sobre el niño que definitivamente no era de Mercury. San montó una gran actuación presentándole a Yan a Kinaji al pasar por la tienda de la esquina. Porque nunca te guardaría ningún secreto, abuela. Dijo en voz alta. Emerald ya me presentó al niño, dijo Kinaji, divertido, y procedió a contarles una historia muy vergonzosa que involucraba a un San Wukong de 12 años que intentaba comprar alcohol apilando dos de sus dobles de semblance debajo de una gabardina. Para entonces, las sombras empezaban a extenderse sobre los edificios. Estaban en la entrada de su calle, pero los dos insistieron en acompañarlo hasta su puerta con el pretexto de haberle prometido a Esmeralda que lo traerían de vuelta sano y salvo. Mercury estaba rodeado de idiotas. Yang lo miró un buen rato al llegar. Por un instante, Mercury regresó a la Academia Shade, tras la enésima discusión con Xiaolong, aún temblando por la adrenalina de la pelea e irritado porque llevaba meses de su lado. Esmeralda lo había obligado a disculparse por el estúpido festival vital. ¿Qué más quería? No se trata de lo que me hiciste. Espetó, con los ojos encendidos.
Xiaolong lo miró de arriba a abajo, con los ojos rojos como la sangre, ardiendo de aura, y la ira le era mucho más familiar que el alegre alivio de Esmeralda por su aparición, que sintió que el mundo volvía a su sitio con solo verlo. Te ha estado defendiendo desde el día que se unió a nosotros, ¿lo sabes? Todavía sangraba por lo que le hiciste y ni siquiera nos dejó ayudarla porque no podía dejar de excusarte. Yo, nunca le había pedido ayuda, había estado en la punta de la lengua, pero Mercury no pudo terminar las palabras. No había usado un cuchillo para herir a Emerald, pero por una fracción de segundo sintió la pegajosidad de su sangre en sus manos. Su padre siempre había dicho que eran monstruos, pero no se había sentido realmente como uno hasta que Emerald lo miró fijamente, con el rojo filtrándose entre los dedos de la mano que había cerrado la herida que él le había infligido. Esa había sido la única vez que Emerald lo había mirado y había sentido miedo. Se escapó de la base de Salem 2 noches después, pero no pudo escapar del peso en su estómago. Emerald no lo había mencionado ni una sola vez. Nadie más lo había hecho, lo que la había afectado más que a nadie. Era la primera vez que alguien se lo planteaba directamente. No había tenido que admitir que esa era la razón por la que había dejado Salem, que estaba demasiado débil para soportar volver a lastimar a Emerald, pero al parecer todos ya lo sabían. ¿Sabes lo horrible que fue eso? No estarías aquí si no lo supieras. Mercury se quedó allí parado con un asco tan pesado como la bilis en la lengua, incapaz de decir una palabra. Xiaolong le clavó un dedo en el pecho. Vas a compensarla todos los días del resto de tu vida, ordenó. Mercury le apartó el dedo de un manotazo. ¿Por qué crees que estoy aquí? Preguntó con una mezcla de asco y vergüenza. Xiaolong lo había evaluado con desdén. Siempre y cuando lo sepas, supongo. Ahora no había nada hostil en la mirada de Yan, solo cariño. Cuida de nuestro ¿de acuerdo? Dijo, dándole un ligero golpe en el hombro. Y la próxima vez preséntanos a tu hijo como es debido. No es mi hija, se quejó. Ella fingió no oírlo. Nos vemos la semana que viene. Dijo Sol, como si le estuviera recordando a Mercury sus planes y no como si lo hubiera decidido en el momento. Yan Xiaolong le recordaba a Mercury a nada tanto como a una pelea. Un torbellino de ruido, choques y adrenalina. Y como en una pelea, siempre se encontraba perdido después de que ella y San lo dejaban en su puerta y se marchaban. Mercury los vio alejarse rápidamente por la calle, brillantes como la luz del sol, aunque ya era de noche. Ahora que se habían ido sanos y salvos, esbozó una sonrisa. El televisor estaba encendido cuando abrió la puerta. La luz, de un blanco pálido, contrastaba con la habitación, por lo demás oscura. El volumen estaba bajo, apenas un murmullo, casi inaudible. Emerald se giró hacia él desde el sofá, donde estaba sentada. La curva de su sonrisa apenas se veía en la penumbra. Por un momento, se sorprendió de verla allí, y luego se sorprendió aún más de sí mismo por estar allí. En algún momento de los últimos 2 meses, había empezado a considerar el sofá más como la cama de Ourabo que cualquier otra cosa, sobre todo después del atardecer. Al acercarse, comprendió por qué Esmeralda estaba tan callada. Ourabo estaba acurrucado a su alrededor, apretado contra su costado. Estaba profundamente dormida. Los dedos de Esmeralda acariciaban suavemente el pañuelo que cubría su cabeza, en lugar de su cabello. Esmeralda sonrió disculpándose, pero no se movió para levantarse. Mercury no se sorprendió. Ourabo había estado nerviosa desde las pesadillas, incluso si había aceptado la disculpa de Esmeralda. Las dos habían estado flotando en un espacio gris, entre fingir que no había pasado nada y ser demasiado conscientes de que algo había pasado. Por la forma en que el niño estaba apretado contra su costado y la sonrisa cansada pero satisfecha de Esmeralda, se había logrado algún tipo de avance. Mercury estaba muy feliz de no haberlo notado. Podía ver que había sido emotivo. Se sentó en el borde de la mesa de café. ¿Te divertiste?, preguntó Esmeralda, intentando sonar bromista e incluso hablando casi en un susurro. Intentó fruncir el ceño, pero la sonrisa de Esmeralda era tan cálida que no pudo. No importaba cuánto dijera que odiaba pasar tiempo con ellos dos. Esmeralda lo conocía demasiado bien. En contra de su voluntad, sintió que se ablandaba. Deberías haber venido, le dijo. Luego, ante la extraña sensación de opresión en el estómago al ver la sorpresa en su rostro, añadió apresuradamente. Su estupidez se alimenta mutuamente. Emerald le sonrió. Qué bueno que estés pasando tiempo con nuevos amigos, dijo con altivez. Socializar es importante para construir tu grupo de apoyo. La miró con los ojos entrecerrados.
Eso es de uno de tus libros tontos, decidió finalmente, porque algunos libros de autoayuda se habían colado en los estantes de su habitación con el paso de los años. Esmeralda le sonrió y no lo negó. No podía patearla sin arriesgarse a despertar al niño, y dudaba que reaccionara bien al verlo sobre ella, así que se conformó con empujarla por el hombro. Por muy divertido que hubiera sido con Jan y San, era bueno volver a estar solos con Esmeralda. San está intentando sabotear tu lugar como favorito de Kinaji, le advirtió. La sonrisa de Esmeralda se transformó en una mueca de suficiencia. Ha estado intentando hacer eso desde que llegamos, dijo con suficiencia. Puede intentarlo todo lo que quiera. La conversación se apagó en ese momento. Al parecer, Emerald le había estado enviando mensajes a Oscar en su pergamino. Mientras terminaba, Mercury desvió su atención hacia el niño. Impulsivamente, extendió su aura. Reconocer el aura del niño ya no fue tan sorprendente, pero seguía siendo novedoso. Se sentía muy débil, apenas una grasa. La niña era una civil. Él lo sabía. Había visto lo rápido que se desplomó en la lección que le había dado. Pero ahora parecía un descuido catastrófico. Mercury no recordaba un momento en que su aura hubiera estado tan subdesarrollada como la de esta niña flacucha, engullida por la camisa de Emerald. Hubo un pulso de aura en respuesta desde Esmeralda, con aspecto desconcertado. Había sentido su extensión, pero desconocía la razón. Mercury no sabía cómo expresar lo que sentía. Ni siquiera sabía qué sentía exactamente, salvo que el regreso a la conciencia de lo increíblemente frágil que era esta niña y la insistencia de Jan en que su presencia la convertía en su hija se retorcían en su interior, dando vueltas como dos Beowulfs gruñendo. San dijo que ahora somos vacuanos de verdad, le dijo en lugar de eso. No era exactamente lo que había dicho, pero era el sentimiento que le había expresado a Jan. Y si eso le daba a Mercury algo que usar como defensa, sin duda lo haría. No pudo ocultar su placer ante la idea. Miró a Urabo, quien no se había movido ni un instante. Su rostro se suavizó con una calidez y cariño tan grandes que Mercury tuvo que apartar la mirada. Creo que es demasiado tarde para que seamos algo formales, evadió el tema. Mercury había visto los dedos de Emerald robar comida de las tiendas y envolverse como bandas de hierro alrededor de sus armas. Los había sentido cubiertos de sangre que no era la suya y se había apretado el hueco de la muñeca para comprobar el pulso. Era casi incomprensible ver las mismas manos ser tan increíblemente delicadas mientras alisaba el borde de la bufanda a lo largo de la sien de Urabo. Mercury recogió con cuidado todos los pensamientos que Jan le había dejado sobre niños y padres y los guardó en un rincón de su mente. Cerró la puerta con llave.